Iglesia Cristiana, tu enlace familiar. La Iglesia Cristiana, tu enlace familiar, te invita a sus actividades de la semana. Miércoles 20 horas, culto general. Domingo 8 de la mañana, oración general. Domingo 10:30 de la mañana, culto general. Nuestra dirección en Estados Unidos, 8646 Comuna de la Florida, a pasos del Metro Rojas Magallanes. Para más información, visítanos en www.tuenlacefamiliar.cl. Iglesia Cristiana, tu enlace familiar. Activando a los de confianza ministerial. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, presento este tiempo, Señor, de enseñanza, para que tú nos hables por medio de tu palabra, nos enseñes, nos guíes, nos sigas instruyendo con aquella palabra que tanto viene hacia nuestra vida. Bendice este tiempo, estos minutos, lo ofrendamos, Señor, para ti, para que tú nos enseñes. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Fíjese que dentro del caminar pastoral, ministerial, uno va aprendiendo muchas cosas. Y es bueno también que los hermanos que son, ¿verdad?, ya sea ovejas, líderes, ministros, primarios, en distintas funciones, lo podamos mirar, porque generalmente uno va aprendiendo cosas en la medida que va marchando, porque no es lo mismo tener la teoría que tener la práctica. Y yo no sé, en todas las ramas es así. No es lo mismo estudiar una carrera profesional en el aula, en la pizarra, lo que está escribiendo, a entrar a la empresa y poner en práctica lo que aprendió. No es lo mismo. Hay una diferencia entre el conocimiento y la experiencia práctica. Y cuando uno, ¿verdad?, está caminando dentro del camino, ¿verdad?, del evangelio, en la faceta ministerial, todo pastor, todo ministro que lleva una iglesia, ora a Dios de una manera específica, rogándole a Dios que envíe gente buena. ¿Cuántos pastores dicen amén a eso? Que envíe gente buena, que envíe gente sabia, que envíe gente confiable. Porque yo un día escuché a mi pastor que en este año de revelación, Dios nos tenía que revelar a los verdaderos hijos también. Entonces yo dije, wow. Yo dije, qué importante es también identificar a la gente de confianza. No es una tarea fácil. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que todos los hombres proclaman su bondad. No es una tarea fácil, porque ¿quién dice, no, yo soy malo de frentón, pastor, no confía en mí? ¿Usted ha encontrado su oveja? Pastor, yo sé que usted me quiere dar la oportunidad, pero yo soy re malo, pastor, no confíe en mí, no se queme conmigo. Usted no ha escuchado nunca una oveja decir eso. Por tanto que el ministro, el pastor, el ministro primario tendrá que visualizar a aquellos de confianza. Entonces me di cuenta, le voy a trasladar mi experiencia. Yo no llegué a la iglesia Centro Cristiano Internacional con una iglesia. Llegué, un amigo me invitó. Cuando me echaron de una iglesia, no me echaron por malo, me echaron por alguna situación que hubo ahí, como decía el apóstol Mario, un espíritu de esclavitud que se manifiesta en división. Entonces hubo una división con algunos hermanos y por ahí levantaron algunas calumnias a cierta gente, de la cual me involucraron a mí, y el pastor me dijo, ¿sabe qué? Váyase. Yo quedé ahí. Toda mi vida había participado de una iglesia pentecostal y no tenía rumbo. Entonces ahí me quedé y dije yo, y ahora, ¿quién podrá defenderme? Y viene un amigo y me dice, no estés llorando ahí, no estés sufriendo. Mira, yo te voy a invitar a la iglesia donde yo voy. Y me llevó. Y me retumbaban las palabras que me había dicho el pastor cuando me echó. Y él me dijo, usted nadie lo conoce. Usted es lo que es porque yo lo he hecho le he dado la oportunidad. ¿Tenía verdad? No la tenía, porque una oveja necesita que el pastor le vaya dando oportunidad para que se desarrolle. Pero tampoco era
que uno era lo que el pastor decía que eras, porque también Dios tiene algo con cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces que en esa situación, y me retumbaban las palabras. Y le voy a decir algo: cuando usted parta algo, ni las moscas le van a seguir. Porque un hermano había dicho que yo iba a dividir la iglesia, porque yo era líder de jóvenes. Entonces el hermano dijo: hermano Ronald quiere dividir la iglesia, está haciendo un motín y con los jóvenes se va a rebelar. Y yo, ¿y cuándo fue eso? Nunca. Había sido una trifulca que había ido entre algunos hermanos y me metieron en la pelea. Yo le hablé al pastor, le dije: pastor, eso no es así, vaya, conversemos. Me dijo: venga a verme. Yo lo fui a ver, le expliqué, le dije, no hubo caso, el pastor no me creyó. Así que quedé ahí. Y mi hermano, amigo, que tomó una amistad de 18 y 19 años, me invitó. Y cuando yo llego ahí, estoy solito en una silla, allá en una iglesia Bustamante. Entonces vi que estaban todos los hermanos cantando, alabando. Y cuando yo entro, siento una corriente en mi cuerpo en la adoración. Y yo le dije a Marco, se me salió el nombre, no quería que se me saliese. Bueno, era un secreto. Pero le dije: Marco, fíjate que la hermana que está cantando ahí tiene espíritu. Y mira las palabras que dice. Y me dice: esa es la pastora. Pues yo no conocía nada, no conocía el ambiente, no había ido nunca. Era mi pastora, mi madre espiritual que está acá. Entonces yo dije: ay, qué lindo. Y me senté. Y cuando me senté, estaba ahí y me puse a llorar. Y me puse a llorar. Le dije al Señor: Señor, no es justo sembrar años de fidelidad, años de servicio, años de testimonio, años de entrega, años de hacer. Y empecé como a reclamar al Señor. Y me retumbaban las palabras. Usted no lo conoce a nadie, Y me retumbaban las palabras. Y dije: bueno, algo tú tendrás que hacer, porque aquí ya quedamos y estamos los dos en esto. Así que me arrodillé para orar, para vaciar mi corazón ahí. Y cuando me arrodillo, doblo mis rodillas y se acerca una hermana entre medio de la multitud y me dice: no reclames. No fue que te echaron, yo te saqué de ahí. Hermano, para mí fue así, pero un golpe, un cuchillo. Y me dijo: yo te saqué ahí porque tú estabas en una jaula de pájaro y no te podías desarrollar. Y me dijo la hermana que me entregó esa palabra: yo te traigo a tu nueva temporada, a donde yo quería tenerte. Entonces imagínense después que me levanté de esa palabrita. Y me acordé, hermano amado, del pasado. Dije: ahora aquí le entramos y vamos. Y me empecé a cantar y a alabar al Señor y todo lo demás. Entonces pasó que un hermano que nos vio llegar ahí miraba que nosotros llegábamos todas las semanas a la reunión. Y yo iba a esa reunión con mi novia, que en ese tiempo todavía no nos casamos, con mis suegros, que todavía no eran mis suegros, y con mi hermano. Y el hermano Lucas, un hermano que es cuñado mío, que se casó con mi cuñada. Milagros que hace el Señor. Y formó su familia. Estábamos ahí. Entonces el hermano, pasaron los meses que nosotros estábamos congregándonos ahí, el hermano le dice a mi apóstol: fíjese que el pastor Ronald, nótese, yo no era ni pastor. Le escribe un papel y le dice: apóstol, el pastor Ronald junto a una delegación necesita una reunión. Yo no tenía idea. Entonces el hermano me dice: ¿sabes qué? Te andan buscando, que el apóstol te quiere atender. Y yo le dije: ¿que me quiere atender? Sí. ¿Y cómo fue eso si yo ni siquiera le he hablado? No me conoce, no nos hemos visto. No sé, me dijo. Le dije: bueno, vamos. Entonces cuando yo entré, me estaba esperando y me dice: pastor Ronald, adelante. Y yo dije: pastor, yo no le dije, yo no soy pastor. Y le digo: ¿usted me mandó a llamar? No, me dijo, que tú me habías pedido que yo te atendiera. Y dije: qué raro, le dije yo, porque a mí me dijeron que usted me quería. Bueno, y me dijo: bueno, ya estamos en esta. Te veo que vienes hace bastante tiempo, te sientas en esta orilla. Cuéntame de ti. Y ahí le empecé a contar la historia, de dónde venía. Me dice: ¿has hecho hartas cosas en la iglesia? Sí, bueno, pero aquí estamos. Y fíjese, le dije: apóstol, que yo me congrego acá y estoy acá. Y le conté con mi novia, con mi suegro, que ellos vienen y donde yo vaya, ¿verdad? Ellos van a estar y
estoy acá porque sentí que era mi casa el día que entré, el día que usted dijo una palabra clave, dijo, hijitos míos. Yo nunca había escuchado que un pastor se refiriera así a la oveja. Entonces yo dije, ay, me sentí tan amado. Entonces cuando me sentí así, le conté. Entonces mi pastor me dice a mí, pero tú eres un pastor. Y yo le dije, fíjese que yo no soy pastor. No, me dijo, tú eres pastor. Y yo le dije, mire, para serle sincero, Dios me ha hablado en sueños, en palabras, en declaraciones. Le conté la experiencia que me pasó una vez estando con 18 años en un paradero de locomoción. Estaba esperando la micro, en aquellos años estaba esperando la micro, así, para ir a hacer el aseo del templo, sentadito, y para un taxi. Abre la puerta un taxi, se baja un caballero y me dice así te dice el Señor, Dios te va a llamar a tal parte, tal, y yo estaba en el paradero así. Y cuando le iba a hablar, bendiciones, se subió el taxi y se fue. Ahí yo quedé más de lado, hermano, y le conté esa experiencia a mi pastor. Entonces él me dijo, mira, Dios te está llamando y Dios va a hacer algo contigo. Yo lo siento así. ¿Cómo lo vas a hacer? Y yo le dije, no sé. Sé hacer esto. Pero yo le dije, pero yo me imagino, porque todavía no tenía pleno conocimiento de lo que era la mano apostólica, lo que era el ministerio apostólico. Y yo le dije, yo me imagino que debe ser como funcionaba donde yo venía, que uno no puede mirarse al espejo y decir, tú eres pastor. Así que yo creo que alguien tiene que enviar a alguien. Entonces yo no voy a hacer nada si es que no me dicen que soy algo, que me envíen. Entonces me dice, ¿quién te enseñó eso? No lo sé, le dije, yo lo vi en la Biblia, porque la iglesia pentecostal donde vengo yo no se mueve así. Ya me dijo, partamos con algo. ¿Dónde está tu madre? ¿Dónde está tu padre? Y le conté. Le dije, mi madre no viene a la iglesia, quedó herida por acá, por el asunto, y nosotros hacemos una reunión familiar. Yo me junto con ella y oramos, leemos un salmo y después cada cual se va para su casa. ¿Y te juntas con ellos? Sí, me junto un día a la semana. Bueno, me dijo, parte de esa manera. ¿Tienes estudios? Sí, le conté que había estudiado una carrera. ¿Tienes conocimiento bíblico? Le dije, sí, había hecho un instituto bíblico. Ya me dijo, quiero que hagas el discipulado acá. Bueno, como usted diga. Y entré al discipulado 1, hermano Mao. Y eran 5 en esa época. Hoy día son 3, creo que 5, hermano. Listo, entré al discipulado. Y comencé a hacer el discipulado y el discipulado y el discipulado, a aprender. Entonces llega el tiempo. Y cuando yo empecé a hacer ese discipulado, o sea, el discipulado y reunirme con mi familia, hermano Mao, eran 8 sillas. Nos reuníamos alrededor de un círculo, hablábamos, conversamos y decía, bueno, vamos a orar, oramos, bueno, cantamos. Y luego, bueno, vamos a compartir una porción, mami, le decía yo, amor, vamos a compartir una porción. Mi hermano andaba de viaje, entonces al final éramos 5 o 6 personas que nos reuníamos ahí. Cuando estaba ahí, hasta ese punto yo no me sentía nada. Porque yo me sentía raro. Porque toda la vida había sido alguien que ayudó a un pastor. Entonces no, como que me costaba entrar en el, ¿cómo se llama? En el rol, en el ritmo. Entonces estaba así. Entonces un día mi pastor me pregunta, Ronald, ¿cómo vas? Yo le dije, ahí vamos. ¿Cómo te estás juntando? Los miércoles, tal asunto. Ya me dijo, quiero que te juntes el domingo con ellos. Pero si yo vengo aquí a congregarme el domingo. Sí, pero yo quiero que te juntes el domingo. ¿Y cuándo voy a venir acá entonces? Bueno, vendrás en la tarde, vendrás en la semana, pero acuérdate que Dios tiene un llamado contigo, así que haz el domingo. ¿Y dónde me reúno? Ahí donde te reúnes. Entonces yo le dije a mi madre, a mi hermano, fíjese que vamos a reunirnos el domingo. ¿Y nosotros? Sí. ¿Quiénes? Bueno, yo, tú. Tú, yo, Romina, Lucas, tú tocas la guitarra, ¿por qué no vienes a tocar la guitarra? Mi suegro, que no era suegro, pero ya me voy a casar con su hija, así que cariñosamente lo invito. Y nos juntamos 8 personas. Estoy en la empresa, todavía no me salgo de la empresa. Cuando estoy en la empresa, estoy haciendo unos informes de gasto y me viene a la memoria un nombre. A hermana Antonia, no sé si estará acá, hermana Antonia. Ya, mi hermana Antonia. Mi hermana Antonia
era amiga de mi madre, pero a mí me conoció de chiquitito. Y como me conoció de chiquitito, de repente estoy así y me viene el nombre, Antonia. Y me acordé, Antonia. Entonces yo llamo a mi madre y le digo, madre, mamá, ¿te acuerdas de una señora que nos conoció de chiquitito que hacía costura? Sí, hermana Antonia, me acuerdo que se llamaba. Sí, me dice, hoy día viene la reunión. Imagínense, todavía está la iglesia. Una de las primeras ovejas aparte de la familia. Llegó a la sala de jardín y el Señor me trajo el nombre. Luego, mi suegro invitó a su hermano y le dijo, invité a mi hermano, le regaló una Biblia. La segunda oveja que llegó por un regalo de una Biblia, hasta el día de hoy se congrega con nosotros, socio fundador de la iglesia. Las 2 ovejas, entonces ya no éramos 6, éramos 8. Miré cómo había creciendo la obra del Señor. Estábamos los 8 ahí. Entonces un día yo estaba ahí y cuando el hermano Lucas se ponía a cantar, empezaron a caer peñascasos. Yo no sé si era por el ruido o por otra cosa, pero caían los peñascasos. Entonces yo dije, no podemos estar acá, hermanos. Voy a decir algo. Yo aprendí en finanzas un principio y no sé si aplicará acá, no sé si no se aplicará, pero creo que de pronto puede ser. En finanzas enseñan que aquellos que son adversos al riesgo no ganan ni pierden, se mantienen siempre en la misma condición. Los que son propensos al riesgo toman desafíos. Lo pueden ganar todo o lo pueden perder todo, pero tienen el entendimiento de que algo experimentaron. Entonces me acordé que el Señor le dijo a Pedro, ven. ¿Y Pedro qué hizo? Fue y comenzó a caminar sobre el agua. La gente todo dice, Pedro se hundió, pero fue el único que caminó. Entonces yo dije, no vamos a ver qué es lo que Dios quiere con nosotros si no entramos verdaderamente en la función de lo que tenemos que hacer. Así que si mi pastor dice que yo soy algo que no sé si lo soy, salvo que tengo estas palabras, pero si él lo dice, vamos a hacer como tenemos que hacerlo. ¿Le parece? Y yo le hablando así como si estuviera hablando una congregación así, ¿les parece? Y eran 5 personas, 6 personas. Amén, yo sentía que decía amén. Entonces me dijo, sí, vamos, démosle. Ok, entonces yo voy a poner mi diezmo, usted va a poner su diezmo, usted va a poner su diezmo, vamos a poner una ofrenda y vamos a buscar un local. Listo. Fuimos a buscar un local y encontramos el local, era una peluquería. ¿Alguien conoció el Paradero 24 que estábamos allá? Era como una peluquería. Entonces mi suegro la vio, botó los tabiques y todo el asunto y teníamos nuestro primer salón. Cuando llegamos, caían como 80 personas y nosotros decimos, ¡ay, qué grande! Nos faltaba un poquitito de gente para llenarlo. ¡Grande! Y nosotros quedamos ahí. Entonces llegamos y partimos nuestra reunión. Entonces mi pastor me dice, Ronald, ¿cómo vas? Yo le dije, ahí encontramos un lugar. Bueno, hagamos entonces la primera reunión. Dediquemos al templo. Entonces yo le dije, bueno, dediquémoslo. Entonces usted traiga algún invitado, yo voy a invitar por ahí a alguna gente para que hagamos algo. Como le dimos la fecha, esa fecha fue en mayo. Y nosotros tomamos ese lugar en marzo. En marzo partimos, pusimos un letrero tan feo, hermano, pero era tan feo el letrero. La idea era poner un águila, parecía un pollo mojado. Pasando frío, se estaba el pollo en el letrero. El hermano que hizo el diseño lo hizo de buena voluntad, pero lo hizo en WordPaint. Entonces la letra era como Ministers Around the World, así, una cuestión así como rara. Aparecían las torres gemelas que después la rompieron. Así, era algo raro, el letrero. Y en marzo, abril y antes, llegaron algunas personas. Y llegó la hermana Laurita, una hermana que llegó. Entonces nosotros estamos ahí, entonces estábamos un día en la reunión, domingo, estábamos aquí y yo le hablando, porque Dios nos va a bendecir, va a ser con nosotros y aquí y acá. Hablándole al hermano, y de repente entra hermana Laurita. Y llega hermano Mao con una falda hasta por acá. Yo dije, bendito el Señor, esta hermana va a durar nada, hermano. Porque va a entrar, se va a dar cuenta que aquí saltamos o gritamos un poquitito más y yo la veo y yo ya conocía más o menos, entonces dije, no va a durar acá. Entonces mire la falta de sabiduría mía. Me acerco y le digo, hermana, Dios me la bendiga. Y me dice, ¿ustedes son brasileños? ¿Por qué? Porque dice ahí Ministerio Internacional. Porque yo no quiero nada con los brasileños. No, le dije, no, nosotros somos chilenos.
Pero fíjese algo, no sé si esta sea su iglesia. Mire, por hermano, Dios mandándome oveja y yo echándola. No sé si esta sea su iglesia. Pero ¿por qué me dice eso? Porque yo la veo a usted que viene aquí con falda. No veo que se pinte. Entonces yo conozco, ¿verdad?, cierto tipo de denominación donde usted cuadra perfecto con el perfil. Mire la falta de sabiduría. Era que la hermana me dijo, ¿sabe qué? Váyase aquí. Yo le dije, hablándole. Y la hermana me dice, ¿qué hacen acá, pastor? Y yo le digo, bueno, yo no soy pastor. Dicen que soy pastor, pero no sé si soy pastor. Todavía no lo sé. Creo que sí, pero no lo sé. ¡Enredado! Entonces me dijo, bueno, lo que sea, ¿qué hacen acá? Y yo le digo, mira, aquí cantamos, aplaudimos, saltamos, danzamos. Entonces, eso. Entonces me dice, pero si yo aplaudo y salto. ¿Aplaude y salta? Sí. O sea que somos de lo mismo. Somos de lo mismo, pastor, ¿por qué me echa? No, yo le estoy advirtiendo. Perfecto, le dijo yo, entonces véngase. Y la hermana Laurita se quedó. Partió hace 2 años en la presencia del Señor. Desde ese día que llegó ahí, tuve el privilegio de pastorearle de ahí hasta que partió en la presencia del Señor. Mi hermana Laurita Costa. Y yo ahí. Vino la dedicación. Entonces ahí yo experimenté algo. Que cuando vino esa dedicación, aprendí el poder de la activación. Porque yo no entendía el rol. Entonces yo hablaba de la palabra de Dios, compartía algo de la palabra de Dios, creía que estaba haciendo algo que tenía que hacer en el servicio de la experiencia que tenía, estaba dentro del discipulado, pero ese día que vino el apóstol a dedicar la iglesia, entonces dijo, ponte de rodillas. Y cuando pusieron el aceite y pusieron la mano, entonces yo sentí que emergió otro Ronald del que estaba ahí. Entonces desde ahí en adelante cuando me decían pastor, no me sentí ya extraño. Como que se juntó lo que yo era con la declaración de la activación de lo que debía hacer. Y se unieron en un punto. Entonces comprendí que hay cosas que uno puede tener, pero que no se van a desatar hasta que se activen en la vida de uno. Hasta que alguien venga y las active. Por eso creo que Dios tiene que activar a los de confianza ministerial. Hay gente acá que puede tener el llamado a ser pastor, ser un ministro primario. Puede que sí. Te conté mi experiencia. Nunca la había contado así, la cuento a momentos. Pero puede que esté acá. Pero va a desatarse sobre tu vida un poder de parte del Señor cuando venga una activación de parte de su mano. Y creemos que Dios va a activar nuestra casa, va a activar nuestra familia, va a activar nuestro hogar, va a activar nuestro matrimonio, va a activar nuestro servicio, va a activar, hermano amado, nuestros proyectos, los sueños, las visiones, lo que Dios quiera hacer contigo, va a activar. Escúcheme bien, póngate. Entonces cuando usted le digan, usted es esto, usted no cometa el pecado y la afrenta, la tontera que hice yo decir, no lo soy, no lo sé. ¿Por qué? Porque si te hablan de parte de Dios, es porque el hombre de Dios, tal cual como se enseñó acá, el atalaya, el que gobierna bien, es un atalaya que mira más. ¿Se acuerda que aquí nos estaban enseñando? Que el gobierno del hombre era una función atalaya, entonces estaba mirando más. Entonces ahí yo comprendí que cuando yo me presenté recién en la oficina, yo miraba de mí algo que no era lo que Dios miraba de mí. Entonces el atalaya que estaba ahí, que era mi pastor, miró y me dijo, tú eres pastor. Pero yo no lo miraba así. Entonces recuerdo lo que dijo mi pastor hoy día en la mañana, que dijo, Dios mira en ti lo que ninguna gente identifica o ve. Y yo te quiero decir algo, Dios mira en ti lo que ninguna persona puede mirar. Dios ve en ti lo que ninguna persona puede mirar. Entonces yo creo que es importante como pastores poder identificar a la gente de confianza y activarla. ¿Por qué pasa esto? Porque muchas veces, hermanos, cometemos tantos errores.
siendo pastores, siendo ministros, siendo gente que hace alguna tarea. Quiero avanzar, ¿verdad? Porque ya me fui mucho testimonio. Activar, ¿qué es? Dar autorización legal. Dar autorización legal a una persona para hacer una cosa. El diccionario Vox dice: enseñándoos que nadie puede hacer la obra sin antes tener la autorización espiritual. Como que la activación es la credencial que te habilita para estar en una jurisdicción. Es decir, hoy puedo estar yo en la comuna de la Florida porque me dieron una jurisdicción. Alguien me habilitó, alguien me entregó una autoridad, alguien me dijo: yo te envío. ¿Aló? ¿Alguien me está escuchando? Y cuando hay un envío, hay una autorización espiritual. Quiere decir que esa autorización, esa autoridad delegada, esa impartición, ese envío también va a traer todo lo que está asignado para esa tarea. Entonces comprendí que la tierra no te va a dar nunca su fruto si tú no la amas. La tierra nunca le va a responder de la manera que le debiera responder si usted no la ama. No le va a responder. Entonces yo tuve que entender que yo amo la Florida, amo la comuna, amo esta casa, amo esta tierra, amo esta comuna. Pastor, mire, vaya a ir a Santiago Centro. No, porque Dios no me llamó a Santiago Centro. Dios me llamó a la Florida. Amén. Y cuando tú amas la tierra, Dios entonces permite que la tierra responda hacia amor. Entonces, ¿dónde estará usted? En Pucón, en Temuco, en Colina, en cualquier lugar donde Dios te haya enviado, ya sea como ministro, ya sea como un regalo al ministro, ya sea como un anciano, como un diácono, como un líder, donde Dios te tenga. Aprende a amar la tierra donde Dios te envió. Ama el lugar donde Dios te envió. Valóralo, aprécialo, llámalo a tu vida. Y la tierra va a reconocer que hay alguien que la ama. Y cuando la tierra identifica que hay alguien que lo ama, la tierra responde. Escúcheme bien. Los pescadores, cuando estaban pescando, tiraban la red. Hermanos amados, no pescaron. Pero cuando los peces vieron al Creador, cuando los peces vieron que era Jesús, corrieron los peces. ¿Por qué? Porque la creación busca estar con el Creador. Entonces, cuando uno está en su ambiente, la tierra le responde. La gente, si uno está haciendo la tarea, le dieron una autoridad legada, lo enviaron a una tarea, le enviaron a una comisión. Para mí, la activación, la habilitación en ese día cambió todo lo que estaba en mi corazón. Había muchas cosas que yo no entendía. Por ejemplo, un día llegó una oveja y esa oveja se fue. Entonces llegó esa oveja y yo la miré y llegó 2 días, 3 días, 4 días. Y después el 5.º día no llegó. Entonces yo pregunté: ¿qué pasó con esta oveja que no vino? No, se fue a otra iglesia. Entonces yo entré al baño, cerré la puerta y me puse a llorar. Y yo le dije al Señor: Señor, soy un mal pastor. Mire, pues hermano, evaluándome por la oveja. Entonces uno cuando va creciendo en la delegación, cuando va creciendo en la activación, cuando va creciendo en la asignación, tiene que ir madurando. Tendrá uno que ir aprendiendo. Tendrá que uno que ir escuchando. Porque una cosa es la autoridad delegada, la habilitación, la activación, y también tiene que ver entonces el crecimiento de la confianza. Amados, confianza no es ser perfecto. Dios no te encomienda una tarea porque tú seas perfecto. Dios te encomienda una tarea porque eres confiable, porque a pesar de tus propios errores, Dios sabe que si Él te pide algo, vas a ser tendiente a hacer lo que Él te pide. David no era perfecto y Dios lo sabía. Pero Dios sabía que David, su corazón era tendiente a hacer lo de Dios. Que aunque cometiera errores, sabía dónde estaba su fuente. Usted en ningún momento ve a David tratando de cuidar el cargo, tratando de cuidar la posición, tratando de cuidar el lugar, tratando de cuidar, hermano amado, su esfera. Cuando él comete una falta y el profeta lo confronta, él dice: he pecado.
Y el Salmo 51 dice: ay, crea en mí un corazón puro y un espíritu recto me sustente. Y cuando Él habla eso, hermano amado, dice: devuélveme el gozo de tu salvación. Él no, discúlpeme, no quiero sonar torpe lo que voy a decir, pero no estaba pensando en el reino, no estaba pensando en la gente, no estaba pensando en el liderazgo, no estaba pensando en la posesión. Lo que Él pensaba solamente era: no quites de mí tu Santo Espíritu. Y algo que tiene que tener el ministro en su corazón, bien, hermano amado, grabado, esculpido, es que, hermano amado, haya gente o no haya gente, haya logros naturales o no los hayan, se extienda más o se extienda menos, lo que tiene que estar en el corazón: Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Permíteme gozarme, permíteme alegrarme, permíteme gozarme. Yo le digo, hermano amado, la activación es tremendamente importante. Es tremendamente importante. Hasta para danzar, hermano amado. Si yo era más tieso, hermano amado, no, arrítmico totalmente, como decía mi pastor. Hermano, tú ibas para allá, yo iba para el otro lado. Pero yo me acuerdo el día que Dios me activó en un culto. Yo me recuerdo. Entonces yo le dije al Señor: Señor, yo quiero gozarme, yo quiero danzar. A veces, hermano amado, estoy acá siendo el pastor y tengo que venir a predicar, y de repente me digo acá: pero ¿y si le pongo corro primero? Entonces vengo acá con polera y me pongo a correar, y la gente a lo mejor que llega nueva no sabrá: oh, el pastor está todo sudado ahí. Y yo estoy aquí danzando. Mire, estoy acá gozándome acá en este lado con los corros, y miro para allá y está mi esposa danzando. Ay, qué lindo, hermano amado. Y en una reunión cualquiera y estamos acá y danzamos, lo gozamos. Y después yo miro la hora y digo: tengo que subir a predicar. Y ya voy, me ducho, me visto y vengo aquí a predicar. Para algo que sirva la ducha en el templo. Pero mire que yo miraba. ¿Por qué yo quería eso? Porque yo me había criado en una estructura donde solamente uno estaba así parado mirando y no expresando. Entonces yo le digo al Señor: Señor, ayúdame a mantener el mismo corazón del principio. Hermano amado, que Dios guarde nuestro corazón. Que Dios guarde nuestro corazón. Que Dios nos vaya habilitando. Yo creo de parte del Señor. Así Dios me lo habló, así Dios lo puso en mi corazón. Dios me dijo que este congreso espiritual iba a ser un antes y un después para mucha gente que iba a venir. Va a haber un cambio, va a haber un cambio de temporada, va a haber un cambio de vestidura. Alguien que diga amén a eso. Alguien va a recibir un cambio de vestidura, un cambio de ambiente, un cambio de dimensión. A algunos Dios les va a cambiar el escenario. Y va a emerger otro hombre, otra mujer que no estaba, que no se había visto. Pero por causa de la activación va a emerger. ¿Cuántos dicen amén a eso? Segunda de Timoteo 2, versículo 2 dice: y las cosas que oíste de mí, con el apoyo de muchos testigos, estas cosas encárgalas a hombres fieles. Encárgalas a hombres fieles, quienes a su vez estarán adecuadamente capacitados, activados, habilitados para enseñar a otros. Ay, hermano amado, ¿cuál es la característica de la activación? Fidelidad. Porque mire, ¿cuál es la medida que usted tiene para apartar un diácono? ¿El que es más popular? ¿El que es más simpático? ¿El que habla más locuazmente? ¿De dónde sacan los diáconos en la Biblia? ¿De dónde sacan los ancianos en la Biblia? ¿De dónde salen los apóstoles en la Biblia? Yo lo dediqué a estudiar y la Biblia dice que escogieron a los diáconos de entre los discípulos. Miré los apóstoles, ¿de dónde los sacaron? De entre los discípulos. Los ancianos, ¿de dónde los sacaron? De entre los discípulos. Entonces, hermano amado, mire que la característica importante es que tiene que ser discípulo. Y para que sea discípulo, tiene que estar dispuesto a escuchar a su maestro de justicia.
Es decir, ¿usted le va a poder encomendar una tarea a alguien que nunca lo escucha? Te pregunto. Él le va a decir, pastor, cuente conmigo, ahí voy a estar, ahí le voy a entrar, ahí está. Pues usted no lo ve nunca. No le puede encomendar eso. Esto encarga a hombres fieles. Encarga a hombres fieles. Moisés dice en la Biblia que era fiel en toda la casa del Señor. Encárgala a hombres fieles. Entonces yo dije, la mejor predicación no es la de la boca. La mejor predicación es la de los hechos. Entonces usted cuando diga, vamos a hacer esto, usted esté ahí. No le diga a su pastor, cuente conmigo, llegue. Pastor, mire, cuando usted necesite de mí, ahí le voy a entrar. No hable tanto. Llegue, esté ahí. Esa es la mejor predicación. Voy y vaya. No diga voy y no llega. Voy y llegue. Cuente conmigo y está. Hermanos amados, eso es muy importante. Entonces usted tiene un desafío. El pastor está en un desafío. No es el desafío del pastor. En un principio ministerial de familia, Padre nuestro, no nos deje, lo que sea nuestro apóstol, no caigamos, perdona nuestras deudas, siempre plural. Entonces cuando el pastor está en un desafío, no es el desafío del pastor, es el desafío de una congregación. Entonces dice, pastor, cuente conmigo, pero esto encarga a hombres fieles. Entonces, ¿qué es lo que espera uno como pastor, como ministro? ¿Que la gente sea perfecta? No, pero que sea confiable. Entonces yo le voy a preguntar a usted como pastor, yo lo miro así. Puede que usted tenga Luchito, que no tenga 5 años de teología, que no sea el mero del lenguaje de la Real Academia, que no tenga muchas palabras del diccionario RAE, que no tenga la mejor, hermano amado, educación, pero es tremendamente obediente y fiel. Y tiene otro usted que es tremendamente capaz, pero tiene solamente la capacidad humana y no tiene la fidelidad que solamente da aquel que está apegado al Señor. ¿Cuál consideraría usted? Yo consideraría a este, porque lo único que Dios necesita es un corazón dispuesto. Porque lo demás se lo puede enseñar. Si tiene un corazón enseñable, le va a enseñar. Escúchenme algo, le voy a contar otra. Yo predicaba al estilo pentecostal. Entonces también fue una evolución. Porque cuando yo llegué y empezaron a predicar con computador, yo decía, ay, bendito Señor, ¿y cómo le voy a predicar con computador? ¿Cómo se entienden? ¿Cómo se alinean? ¿Cómo le ponen un versículo, otro versículo? Y le encontraba tan difícil. Y le decía al Señor, ayúdeme. Pero lo aprendí. Y después fuimos creciendo en eso. Y después ya Dios fue dando la gracia. ¿Por qué? Porque solamente Dios necesita su corazón. Nada más que el corazón. Y Dios va añadiendo, va añadiendo, va añadiendo, va añadiendo. Entonces la obra del Señor siempre existe el deseo de ser tomado por digno para trabajar en ella. Sin embargo, se debe comprender que no es posible sin antes ser llamado, preparado y activado. Hermanos amados, Dios crecía, el Señor crecía en sabiduría, en estatura y en gracia. Entonces la gente quiere servir, pero no quiere crecer en estatura, en sabiduría y en gracia. Solamente quiere hacer. Entonces nosotros tenemos que enseñarle a la gente que no es solamente hacer, sino también tiene que crecer en gracia, en sabiduría y en estatura. Porque el día que usted le quite el hacer, se le murió la oveja. Se le murió. Muchas personas piensan que únicamente es saber hablar bien y que con ello tendrán éxito. Otros creen que hacer estudios teológicos, conseguir un título, ya están habilitados para ejercer un ministerio. Ay, escúchenme algo. 5 años en el instituto teológico. No estoy diciendo que estudiar sea malo, ¿ok? 5 años en el instituto teológico. Le entregan certificado de pastor ordenado. Y cuando va a reprender un demonio,
En el nombre del instituto teológico que me habilitó, te echo fuera. ¿Se va el demonio? ¿Por qué? Porque no es porque la gente te diga algo. Es decir, usted es lo que Dios dice que usted es. Pero tendrá que ser reconocido, señalado, activado. Y cuando llegue ese momento, la habilitación va a activar en ti aquello que aún no se ha manifestado. Entonces, eso es lo que habla de activación. Poder caminar en un ambiente jurídico. Poder caminar en un ambiente autorizado. Poder caminar en un ambiente, hermano amado, con aprobación. Hermanos amados, conseguir un título, ya están habilitados para ejercer un ministerio. Sin embargo, el Hijo de Dios, que ha sido designado por el Señor, debería pasar un proceso en el cual iba a ser equipado, teniendo en cuenta que no son las personas que tienen mucha capacidad humana, sino aquellas que se dejan capacitar, enseñar, guiar y que han permanecido fieles en lo poco. La fidelidad en lo poco, hermano amado, es tremendamente importante. Si nosotros no somos fieles en lo poco, no vamos a ser fieles en lo mucho. Así no es. Entonces, hermanos amados, es importante ver la figura de la habilitación. Timoteo le dicen que se activó en él por medio de la imposición de las manos. Dice él que es habilitado cuando dice por medio de la imposición de las manos del presbiterio. ¿Se acuerda? Es decir, que antes tenía enseñanza, era un discípulo, pero tenía que ser habilitado para la siguiente temporada, activado para la siguiente temporada. Entonces ya le dijo usted, los apóstoles salen de los discípulos, los diáconos salieron de los discípulos, los ancianos salen de los discípulos. No se saca gente que no escuche la enseñanza de su maestro. Fieles, esa palabra fieles de la palabra pistos, confiable, alguien de confianza, alguien creyente, alguien de verdad. Hermano amado, esto es importante para poder, hermano amado, estar hoy día en nuestra jornada ministerial. En este primer día de jornada ministerial, de equipamiento ministerial, tenemos que aprender. Dios necesita que nosotros como ministros seamos gente confiable y que también la gente que está dentro de las congregaciones aprenda a ser gente confiable. Esto encarga a hombres fieles. Mire, capacitados. Esta palabra capacitados es la palabra, hermano amado, jicanos, que significa alguien competente, como si llegar en temporada. Yo lo encontré espectacular. Alguien capacitado, alguien que llega en la temporada correcta. Escúcheme bien, pastor que me está escuchando. Como decía mi pastor en la mañana. Ay, pastor, es que no puedo hacer la reunión porque no tengo músico. Siga adelante. Siga adelante. No puede hacer la reunión porque no tengo portero. Siga adelante. Está aquí hay un pastor, ¿verdad? Un pastor que nosotros conocemos. De repente están él y la esposa haciendo la reunión. Ellos podrían cerrar el templo y decir, vamos a ir a la casa y vamos a hacer la reunión en la casa. Pero ellos están en el lugar de la fidelidad, siendo fieles en lo poco. Y los que son fieles en lo poco, en lo mucho Dios los pondrá. Entonces, hermano amado, es importante entender que una persona capacitada, activada, es una persona competente, pero aquella que llega en la temporada correcta. Entonces, hermano, es importante que tú comiences a orar y rogar al Señor, porque Dios va a mandar la gente adecuada en el momento adecuado y cuando tenga que llegar, cuando tiene que llegar. Y son regalos que Dios envía de acuerdo a la temporada. Entonces yo me pongo a pensar que Dios no le puede mandar una oveja cuando usted como ministro no tiene el porte para cubrir esa oveja. No sé si me voy a entender. Entonces Dios tiene que esperar que usted evolucione a la estatura que Él necesita para que usted pueda contener a su oveja que Dios le quiere entregar. ¿Me voy a entender? ¿De qué serviría que Dios te llenara de oveja si no tuvieras tú la madurez para mantener ese rebaño? Dios necesita entonces que el ministro vaya madurando para lograr contener ese rebaño que viene en camino. Que viene camino a la casa del Padre. Alguien competente. Ahora ponga atención.
Esa palabra capacitado, activado, tiene su derivado de idóneo, pero mire qué interesante es. Esa palabra 2440 es imatión. Y esa palabra imatión significa casualmente alguien que tiene capa, manto, ropa, vestido, vestidura. Esto encarga a hombres fieles. Esto encarga a hombres fieles que estén bajo el manto. Mire qué impresionante. Esto encarga a personas que estén cubiertas con la ropa, que estén bajo la cobertura, que estén cubiertos bajo la enseñanza, que estén cubiertos bajo, hermano amado, la capa, bajo el vestido, bajo la ropa. Mire qué interesante es esto, porque la Biblia dice que vinieron 7 mujeres y le dijeron a un hombre: quita nuestro oprobio. Danos tu nombre, quita nuestro oprobio, pero nosotros comeremos nuestro pan y nos vestiremos con nuestras ropas. Creo que sale en Isaías 4, verso 1, si no me equivoco. Nosotros comeremos nuestro pan y nos vestiremos con nuestras ropas. Entonces, mire que la persona fiel es la persona que se deja cubrir. Esto encarga a gente habilitada, que esté con ropa, que esté con manto, que esté bajo la ropa, bajo el vestido, bajo el manto. Porque si está bajo ese manto, entonces todo lo que esté bajo esa sombra se va a activar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Mire qué interesante es cuando habla de ser capaz. En el libro, hermano amado, de Mateo, si no me equivoco, en el capítulo 3, versículo 11, también salen los evangelios, aparece la figura de Juan el Bautista. Cuando dice: he aquí yo bautizo en agua, ¿para qué? Para arrepentimiento. Pero viene uno tras mí, ¿qué dice él? Que es más, pero dice la Biblia, del cual no soy digno, del cual no soy capaz, del cual no soy idóneo, del cual no soy habilitado para quitarle su sandalia. Hermano, ¿a quién se le quitaba la sandalia? En el Antiguo Testamento, ¿a quién se le quitaba la sandalia? ¿A quién? Cuando dicen, el que no le levanta descendencia a su hermano, se le quitará la sandalia, se le escupirá. ¿Por qué? Porque va a ser marcado como la casa de aquel que no cumple la palabra. Entonces Juan el Bautista dice: yo no estoy habilitado para quitarle la sandalia a porque cumple lo que promete. ¿Aló? ¿Dios te ha prometido algo? ¿Dios te ha dicho algo? ¿Dios te ha entregado una palabra? ¿Dios te ha entregado una declaración? Él está habilitado para cumplir lo que te ha dicho. Él está autorizado para cumplir lo que te ha dicho. A Él sí lo cubrieron. A Él sí lo cubrieron. ¿Por qué? Porque Él está habilitado para cumplir. Juan dice: yo no estoy habilitado para quitarle las sandalias porque sí cumple. Sí cumple la palabra. Qué tremendo es, hermanos amados, esto. Cuando alguien está activado, es alguien que recibe al Señor en su casa. Cuando dice el centurión: yo no soy digno de que more bajo mi techo. Le estaba diciendo: yo no estoy activado, yo no estoy autorizado para que esté conmigo. Es decir, alguien que está habilitado, autorizado, quiere decir que es digno de que el Señor more con él. Es digno de que el Señor esté en su casa. Es digno que el Señor esté en su mesa, que el Señor esté en su lecho matrimonial de exuberante verdor. Es digno de estas cosas. Qué tremendo es, hermano amado. Cuando dice la palabra: esto encarga a hombres fieles que sean aptos, ¿para qué? Para enseñar también a otros. Mire que esa palabra enseñar es la palabra didasco. Y esa palabra didasco tiene que ver con enseñar, con instruir, como también con el aprender. Y cuando entonces veo esa palabra del didasco, de la doctrina, entonces me miré en 1 Timoteo 5, verso 17, un versículo que habla acerca de los ancianos. ¿Por qué? Porque el pastor también es un anciano. Pero también aquel que está creciendo como anciano tiene que aprender esto. Y aquel que está creciendo como servidor también tiene que aprender esto. Entonces dice: los ancianos
que gobiernan, y miren lo que dice aquí, bien. Entonces yo dije, Señor, o sea que hay ancianos que gobiernan mal. Los ancianos que gobiernan bien, estos sean tenidos por doble honor. Wow. Entonces, hermano amado, un anciano que gobierna bien sea tenido por un doble honor. Es decir, que hay ancianos que pueden gobernar mal. Porque la función del anciano también es gobernar. Pero puede hacerlo mal. Porque por gobernantes no nos quedamos, ¿verdad? Pero que lo hagan bien, esa es otra cosa. Ahora mira, dice, mayormente los que trabajan ¿en qué? En predicar y enseñar. Hermanos amados, predicar y enseñar es un trabajo. Entonces quítese el pensamiento usted que el pastor no trabaja. ¿Usted qué es pastor? ¿Usted qué es pastor? Usted no trabaja. Trabaja en predicar y enseñar. Pero entonces quiere decir, ponga atención a esto, que hay ancianos que gobiernan bien, quiere decir entonces que hay unos que gobiernan mal. Pero los que gobiernan bien sean tenidos por doble honor. Y esos que son tenidos en doble honor, algunos de ellos están en el ministerio de la predicación y la enseñanza. Quiere decir que usted puede tener ancianos que no prediquen y que no enseñen, sino que hagan otra función. ¿Aló? No todos los ancianos tendrán la función de predicar y enseñar. Eso no es todo el ministerio del anciano. Hay otras funciones que pueden ejercer. Por ejemplo, visitación. Una de las funciones más importantes que tiene el anciano es visitar enfermos. Y si hay alguno enfermo, llame a los ancianos. ¿Qué es lo que quiere hacer el anciano? No digo de acá, digo en otras partes. Predicar y enseñar. ¿Y qué es lo que no le gusta mucho hacer? Visitar. ¿Y qué es lo que demanda la Escritura? Visitar al enfermo. Entonces, mire qué interesante es entender este rango. Dice, los que están en la predicación, los que predican, los que exhortan, la exhortación, los que enseñan, y ocupo la palabra didascalia, los que enseñan doctrina. Entonces, mire qué interesante es que el anciano de doble honor que participa en la predicación y en la enseñanza tendrá que exhortar, pero tendrá que adoctrinar. ¿De qué manera va a adoctrinar? De acuerdo a la enseñanza recibida. Por eso que el apóstol dice, lo que oíste de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles habilitados también para enseñar a otros. Es decir, que el anciano no puede enseñar lo que se le dé la gana. ¿Aló? Entonces no puede ser el anciano. Fíjense que mi pastor, mi apóstol piensa esto, pero mire, yo no estoy tan de acuerdo, yo pienso esto, hermano. Puede tener pensamientos de diferentes, pero en el momento de asentar doctrina en la iglesia, se enseña la doctrina en la casa. Usted puede pensar cualquier cosa, pero en el momento de entrar la doctrina, es la doctrina en la casa. Entonces ahí, hermano, miramos la enseñanza, la predicación, la exhortación. Qué importante es los ancianos que gobiernen bien, es decir, algunos gobiernan más o menos nomás. Sean tenidos por doble honor, la enseñanza, la doctrina, la predicación, la enseñanza, la exhortación. Ahora mire qué interesante es. Por favor, busque usted conmigo 2 de Tesalonicenses 3, versículo 6. No está en la proyección, por eso le digo que lo busque. 2 de Tesalonicenses 3, verso 6. Para que miremos la diferencia del habilitado, del delegado, del que no está delegado o habilitado. 2 de Tesalonicenses 3, verso 6. Dice, pero os ordenamos. ¿Quién dice esto? Los apóstoles. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande, ¿qué cosa? Desordenadamente.
fuera de orden. Y luego dice, y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Oiga, hermano, amado, esto es tremendo. Quiere decir que hay hermanos que andan de manera desordenada. Y aquí incluye una I. Y la I es diferente a la O. Bueno, estoy proyectando. Dice, ¿qué sabiduría? Claro, porque cuando uno pone la O, es excluyente. Esto o esto otro. Pero cuando pone la I, es incluyente. Quiere decir que esto tiene relación con esto. Entonces cuando dice él, hermano que ande desordenadamente, y quiere decir que el desorden venía porque no permanecía en la enseñanza que se le había entregado. Entonces, ojo con eso. No, es que a mí ya me enviaron ya. Entonces ahora yo puedo hacer lo que yo quiera. Diga conmigo, no es así. No es así. ¿Quién no se sujeta a autoridad? Principio, no puede ejercer autoridad. No puede ejercer autoridad. Entonces, mire qué interesante es esto. Yo lo digo así. Muchas veces el pastor se ve en aprietos cuando la oveja le pregunta, ¿usted tiene ovejas que son buenas para investigar? Le pregunto, yo tengo ovejas que son buenas para investigar, hermano, y de repente se lanzan unas preguntas. Mis respetos, hermano. Porque de repente le hacen una pregunta, hermano, y usted dice que así como mirándolo sinceramente. Y su disco duro mental empieza a procesar. Y si no encuentra la respuesta, es mejor decir, no sé, voy a averiguar, que ponerse a inventar. Es decir, el pastor no tiene por qué tener la obligación de tener respuesta para todo. Y ese es un problema. ¿Por qué? Porque de repente, por no quedar mal, empieza a inventar, hermano. Empieza a inventar y se pone a inventar y después se desdice con lo que dijo. Es mejor decir, fíjate que no sé, pero voy a averiguar. Entonces, cuando yo me preguntan algo que yo no sé, le digo, hermano, ¿sabes qué? No lo sé. Tengo nociones, no lo tengo muy claro, me falta cierto conocimiento, pero voy a averiguar. Cuando tenga la película clara, te lo enseño. ¿Te parece? Ya, pastor. Y ahí pregunto. ¿A quién pregunto? A mi apóstol. Yo le he hecho pregunta a mi apóstol. Y mi apóstol me dice, buena pregunta. Fíjate que yo no lo había visto así, pero voy a preguntar. Y ahí, hermano, se pregunta. ¿Por qué? Porque no hay que inventar. Digo conmigo, yo no debo inventar. El que anda desordenadamente no anda de acuerdo a la enseñanza apostólica. Entonces de repente le dice, hermano tanto, fíjese que estoy aquí, no sé, por poner una bobería. Aló, sí hermano, cuénteme. Sabe que estoy acá por Atacama y estoy cerca de su iglesia, hermano, y fíjese que bueno, usted sabe que Dios me ocupa y que la palabra del Señor está en mi boca. Entonces, de pronto por ahí, quién sabe, solamente le digo que sepa que ando por aquí. ¿Qué es lo que está haciendo? Claro, se anda ofreciendo, hermano. Entonces, hay mucho ofrecido y poco llamado. Mucho ofrecido y poco llamado. Entonces, mejor que Dios lo lleve a donde quiera tenerlo. Amén. Si usted quiere predicar, las calles, las plazas y todo lo demás está lleno de púlpitos para poder evangelizar a gente que perdida, que tiene que venir a los pies de Cristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que mire qué interesante esto. Ahora miremos. Yo miraba un versículo. Ponga atención a esto. Eclesiastés 12, versículo 9 y versículo 10. Dice, y cuanto más sabio, ponga atención a esa palabra sabio. Esa es la palabra hebrea del Strong 2450. Esa palabra hebrea del Strong 2450 es experto. Esa es la palabra hakam. Y cuanto más experto, cuanto más sabio, cuanto más hakam fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo. E hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Y procuró el predicador hallar palabras agradables y escritura recta y palabras de verdad. Entonces, mire qué interesante es esto. ¿Qué es lo que tiene que tener la predicación? ¿Qué es lo que tiene que tener la predicación?
sabiduría. Pero miren la regla, y cuanto más experto, cuanto más Jacam, cuanto más sabio fue, entonces procuró enseñar sabiduría. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor a Dios. Entonces, ¿va a ser un buen predicador si no diezma? Porque el temor al Señor, hermano amado, es diezmar. Porque la Biblia dice, diezmarás para que aprendas a temer. Y no tan solamente digo del temor con relación al diezmo, sino que también aquel que no teme, el ángel del Señor no acampa alrededor de él para defenderlo, porque él acampa alrededor de los que le temen. Entonces usted, si no tiene temor, hermano amado, ¿cómo va a tener estos principios? Pero ¿cómo va a enseñar sabiduría si el principio de la sabiduría es qué cosa? Es el temor a Jehová. Entonces, ¿qué tiene que tener el anciano? ¿Qué tiene que tener el diácono? ¿Qué tiene que tener el líder? Le pregunto, ¿alguien está siendo edificado con esta palabra? Amén. ¿Qué tiene que tener el líder, el anciano, el que va a predicar? Tiene que tener en su mensaje sabiduría. Es decir, que usted puede tener un mensaje lleno de experiencia, pero no dice que el Jacam llena su mensaje con la experiencia. Dice que el Jacam procura tener su mensaje sabiduría. Sabiduría. Mire qué interesante. ¿Qué más tiene que ser el predicador? Hizo escuchar. Hizo escuchar. Por eso que el predicador por excelencia es el Señor. Cuando le decía, de cierto, te digo. Mire 3 veces. ¿Qué le estaba haciendo al pueblo? Escucha. De cierto, te digo. ¿Qué? Si no me equivoco, hay 5 pilares del oído. El que oye y guarda, el que oye aprende, el que oye y enseña, el que oye y aplica. Me falta una. Son 5 el que oye. Entonces el Señor dice que el mensaje del predicador tiene que hacer escuchar. Entonces, ¿de qué le sirve usted estar diciendo y no le escucha a nadie? Entonces, mire qué interesante es esto. Que el mensaje del predicador, ¿por qué estamos hablando esto? Porque esta jornada es ministerial. Entonces, ¿cómo tiene que ser el predicador? Enseñar sabiduría y hacer escuchar. ¿Cómo tiene que ser tu mensaje? Cuando prediques, cuando compartes, enseña sabiduría, hace escuchar. ¿Hizo qué cosa? ¿Qué le estoy diciendo yo con esto? Ahí sí, no tiene que ver con la prédica, pero le dije recién, 5 pilares del oído. ¿Le dije los 5? ¿Cuántos le dije? 4. ¿Y qué tiene que hacer usted con el 5.? ¿Cómo tiene que hacer usted? ¿Hizo qué? Esto yo lo aprendí, ¿sabe por qué? Me costó aprenderlo porque yo decía a mi apóstol Sergio, bueno, está viendo a lo mejor por la casa, por el hotel. Lo digo, sí lo voy a decir. Total, se lo he dicho otras veces. Y uno le dice, me gustaría que terminaran los temas. No sé si a usted le pasa, pero a mí me pasa porque estoy anotando así, digo, y quedó esta idea en el aire y digo, ¿qué habrá querido decir con esto? Y después me lo pongo ahí como investigar. Después voy a ver mis apuntes y tengo aquí investigar, abajo, investigar, abajo, investigar, abajo, investigar. Tengo no sé cuántas cuestiones que investigar y no me digo, no termino ningún tema. Pero ¿qué es lo que hace entonces el predicador? Te hace escudriñar. ¿Por qué? Porque si el pastor o el predicador te entrega todo, no está provocando que tú tengas el deseo de ¿qué? De escudriñar. Entonces él te dice, voy a compartirte 5 principios, te comparte 2, y usted ¿qué hay? ¿Cuál serán los otros 3? ¿Qué es lo que hace el predicador? Te obliga ¿a qué? A escudriñar. Entonces también esto es importante. Porque mire, cuando está en el ministerio de la predicación, mira aquella oveja, está aprendiendo la oveja cosas que le van a servir. Pero cuando está en el ministerio de la predicación, ¿qué hace el pastor o el predicador? Va a la escritura, ¿para qué? Para conseguir una enseñanza, un tema. ¿Para quién? ¿Para quién? Para el pueblo, ¿cierto? Pero miren que la escritura nos dice que cuando Jesús abrió el rollo, en Lucas capítulo 4 dice que abrió el rollo, se encontró la parte donde estaba escrito acerca de él. Entonces, ¿cuál es el primer estudio cuando se abre el rollo? Y luego, porque usted no puede entregar nada que usted no coma.
Entonces cuando usted anda puro buscando prédica para la gente y no se alimenta usted, ay, ¿de qué voy a predicar este día? ¿De qué voy a predicar? Oh, buen tema, este tema lo voy a predicar. Oh, buena enseñanza, Y cuando tú encuentras la parte del rollo donde te habla a ti, vas a abrir el rollo y dice, mentiroso hijo del diablo. Ah, sí, voy a predicar este tema porque la gente tiene que salir de la mentira, no tiene que... ¿Y tú? Claro, entonces de repente nosotros, hermanos, buenazo para encontrar mensaje para la gente, pero hay que abrir el rollo y encontrar la parte donde nos habla a nosotros, donde el Señor te dice, arrepiéntete. ¿Se acuerda cuando Dios le pasó, verdad, el camión a Jeremías? Jeremías capítulo 15, le dice Jeremías al Señor, este pueblo de dura servir, no oye tu palabra, no se arrepiente, no busca, bla, 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 y le empieza a confrontar. Y el Señor le dice a Jeremías, a su ministro, si te convirtieres. No, Señor, el pueblo. No, tú, conviértete. Sí, Señor, sí sé, pero el pueblo. ¿Cómo que yo conviértete? Tú conviértete. Si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás y la palabra será en tu boca. Amén. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? ¿Qué hizo también? Compuso proverbios. ¿Qué son los proverbios? Enseñanzas prácticas. Pastor, enséñeme acerca del cuerno de Apocalipsis que está en el color de este color que me va a servir. Yo lo voy a aprender. Pero también usted tiene que componer enseñanzas prácticas. Tiene que tener el mensaje, una enseñanza práctica. Lo que está haciendo nuestro apóstol acá. Fíjese algo. Usted le ha pasado del perro. Dijo, ¿quién hace el aseo del patio en su casa? Eso es un proverbio, es una enseñanza práctica. Le pregunto, ¿ha alguien limpiado el patio del perro? Yo lo digo con testimonio vivido. ¿A alguien le ha tocado sacar la basura en su casa? Ay, el pastor, el hombre de Dios sacando la basura. Sí, si el pastor no se levanta con la paloma en el hombro. ¡Oh! No, tiene que sacar la basura. ¿A algún pastor le ha tocado hacer la cama también? Amén. Barrer. Lavar loza. ¿Te toca lavar loza? Sí, también. El pastor le toca lavar loza. Entonces, ¿cómo tiene que ser la enseñanza? La prédica tiene que componer proverbios. Mire, ¿cómo tiene el predicador que entregar el mensaje? Con palabras agradables. Tiene que saber decir las cosas. No, mire, fíjese que yo tengo una forma de decir las cosas y suena así, no, hermano. Hermano, deja a todos cortados. Tiene que buscar decir palabras agradables, que traigan bendición, que traigan dirección, que traigan consuelo, para que así el pueblo sea bendecido. Que tenga una escritura recta, es decir, que no tenga un mensaje que parta aquí y se vaya, sino que sea un mensaje recto y que ese mensaje tenga verdad. Amén. Bueno, ya no alcancé a terminar el tema, pero oremos al Señor. Oremos a Dios para que el Señor nos habilite como gente confiable, como gente apta para poder hacer la tarea. Cuando termina estas 7 características, dice, así son las palabras de los Hakam, de los expertos. Son como aguijones y como clavos hincados, las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Así tienen que ser esos mensajes. Amén. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, bendecimos, Señor, este tiempo de enseñanzas de la tarde. Las guardamos en nuestros corazones para ser puestas por obra. Señor, bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso a Jesucristo el Señor.